El placer es el principio y el fin de una vida feliz. Epicuro. En mi libro Invicto explico por qué el estoicismo ha sido una filosofía mal entendida por la mayoría. No propone reprimir las emociones ni convertirnos en personas frías, como algunos creen. Es, en realidad, una filosofía de vida muy humana y práctica. Tampoco rechaza el disfrute del placer, simplemente alerta de que no debemos ser esclavos de él. Sigue la vida mejor, no la más agradable. De modo que el placer no sea el guía, sino el compañero de la voluntad recta y buena. Pues es la razón quien tiene que guiarnos. Séneca. Es decir, el placer puede ser un compañero en nuestra vida, pero no nuestro guía. Para los epicúreos, por el contrario, el placer era el bien primero y el fin último de nuestra vida. Esto ha hecho que muchas personas consideren a los epicúreos unos hedonistas, la antítesis de los principios estoicos. Sin embargo, al entrar en el detalle del epicureísmo, vemos que ha sido una filosofía incluso peor interpretada que el estoicismo y que hay muchas similitudes entre ambas. De hecho, para sorpresa de muchos, Séneca citaba con frecuencia a Epicuro. Aunque distintas en la superficie, estas filosofías comparten muchas raíces. En el episodio de hoy, de la Ciudadela Interior, aprenderás los principios básicos del epicureísmo y cómo recomendaban incluir el placer en nuestra vida. Pero primero, ¿quién fue Epicuro? Epicuro de Samos nació en el año 341 a.C., tan solo 8 años antes que Zenón de Citio, el fundador del estoicismo. Desde muy joven, Epicuro se interesó por la filosofía y tras errar por múltiples ciudades se asentó en Atenas a los 35 años. Compró una propiedad retirada del centro de la ciudad y empezó a promover sus nuevas ideas. La casa estaba rodeada de un frondoso jardín que durante un tiempo dio nombre a su nueva escuela filosófica. De hecho, los seguidores de Epicuro eran conocidos como los filósofos del jardín y Epicuro como el filósofo del placer. El motivo es que a la entrada de la propiedad había un letrero con la siguiente inscripción: Extranjero, harás bien en quedarte aquí. En este lugar, nuestro mayor bien es el placer. Suena tentador, pero antes de adentrarnos en el jardín de Epicuro, os recuerdo que este episodio de la Ciudadela Interior está patrocinado por la Caja Saludable, un proyecto de la Cooperativa Única que está haciendo un gran trabajo al acercar productos saludables a la población directamente desde los agricultores. Con esta caja saludable te envían una gran selección de verduras, frutas y hortalizas de temporada a tu casa o a tu oficina todas las semanas o con la frecuencia que elijas. Recibirás también ideas para convertir estos productos saludables en ricas recetas invirtiendo el menor tiempo posible. Y es una forma de probar verduras nuevas que muchas veces no encuentras en las tiendas. Os animo a echar un vistazo a todas las cajas y opciones que tienen en lacajasaludable.es, repito, lacajasaludable.es, y con el código LACIUDADELA, junto y en mayúscula, LACIUDADELA, tendréis un descuento del 15% al hacer un pedido que no sea una suscripción. Y por supuesto, está patrocinado también por mi libro Invicto, que combina filosofía estoica con psicología moderna. Ha sido traducido ya a casi 10 idiomas y encontraréis los enlaces en las notas del episodio. Y una novedad, acabamos de publicar una edición ilustrada de Invicto mucho más bonita y enriquecida con ilustraciones muy didácticas de Alex Maese que no solo ayudan a entender mejor algunos conceptos, sino que lo hace ideal para regalar y para adolescentes que quieran iniciarse en los principios del estoicismo. Y ahora sí, adentrémonos en el jardín del placer. Epicuro priorizaba el placer, pero cuando empezamos a profundizar en su concepto de placer, vemos que se aleja de lo que muchos tienen en mente. Así pues, cuando afirmamos que el placer es el fin primordial, no nos referimos al gozo de los viciosos y al que se basa en lo sensual, como creen algunos que desconocen o que no comparten nuestros mismos puntos de vista, o que nos interpretan mal, sino al no sufrir en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. Epicuro. Es decir, Epicuro habla de no sufrir en el cuerpo ni estar perturbado en el alma, algo muy similar al concepto de ataraxia. Y recordemos que para los estoicos la ataraxia o una mente en calma era uno de los objetivos más valorados. Además, Epicuro establecía varias categorías para clasificar los placeres. Diferenciaba, por ejemplo, los placeres naturales de los no naturales y los necesarios de los innecesarios.
A partir de esto proponía una jerarquía. Los mejores placeres, decía, son los naturales y necesarios. Aquí es donde deberíamos concentrarnos. Necesitamos, por ejemplo, comida y bebida. Después estarían los placeres naturales pero no necesarios. Un ejemplo sería el sexo. Epicuro no se negaba a estos placeres, pero en menor medida que los anteriores. Y por último estarían los placeres no naturales que por definición son innecesarios. No existen, decía Epicuro, placeres no naturales y necesarios. Y con los no naturales proponía tener más cuidado porque detrás del placer solía ocultarse el dolor. En esta categoría estarían cosas como la persecución del lujo, la fama o la riqueza desmedida. Además, mientras que los placeres naturales son fáciles de disfrutar, los innecesarios requieren más esfuerzo. Las manzanas crecen en los árboles, los Lamborghinis no. Las cosas que realmente necesitas son pocas y fáciles de lograr. Pero las cosas que imaginas necesitar son infinitas y nunca te sentirás satisfecho con ellas. Epicuro. Para aclarar conceptos, Epicuro hablaba también de placeres cinéticos y placeres estáticos. Los placeres cinéticos o placeres en movimiento son los que se experimentan a través de acciones concretas, como comer, darse un masaje o hacer el amor. Son placeres intensos pero transitorios e inmediatos, que son válidos por supuesto, pero Epicuro hacía más énfasis en los placeres estáticos. Los placeres estáticos o placeres en reposo son los que se experimentan sin una acción asociada, en un estado de tranquilidad y satisfacción continua. Estos placeres se caracterizan por la ausencia de dolor y de deseo y representan un estado de equilibrio y paz interior, es decir, ataraxia. Epicuro afirmaba que los placeres cinéticos naturales dejan un pozo que nos permiten disfrutarlos por mucho tiempo en el recuerdo, es decir, en su justa medida contribuyen al placer estático posterior. El que se olvida de los bienes gozados en el pasado es ya viejo hoy. Epicuro. Como dicen, los buenos placeres se disfrutan 3 veces, en la anticipación, en la experiencia y en el recuerdo. Por el contrario, los placeres cinéticos no naturales no solo no contribuyen al placer estático posterior, sino que lo reducen. Dejarse llevar por estos placeres no naturales sería como rascar una herida que nos pica. Al rascarla notamos un alivio temporal, pero hacemos la herida más grande y aumentamos el picor posterior. Los placeres nos parecen mejores cuando los perseguimos que cuando los alcanzamos. Si fueran realmente buenos, nos traerían satisfacción constante, pero con frecuencia son como una bebida que solo da más sed. Para comparar con la visión estoica del placer y la comodidad, recordemos lo que indico en mi libro Invicto. Al igual que el poder o la riqueza, los estoicos no consideraban la comodidad o el placer malos per se, pero advertían de los peligros de convertirlos en un fin en sí mismo. Entendían la utilidad de los deseos naturales, como el deseo por la comida que nos mantiene con vida. Sin embargo, alertaban del peligro de desarrollar un paladar muy sofisticado, ya que con el tiempo dejaríamos de disfrutar los alimentos básicos. Nos recordaban que el mayor placer en la cocina es ser capaces de obtener satisfacción de la comida sencilla. Y lo mismo pensaban en relación a otros ámbitos externos, desde la ropa a la decoración de la casa. El problema del lujo, afirmaban, es que potencia deseos contrarios a nuestra naturaleza, cada vez más difíciles de satisfacer. Quien se mantiene dentro de los deseos naturales no notará la pobreza, pero quien sobrepasa los límites naturales será perseguido por la pobreza incluso en la opulencia. Séneca. Advertían de que el placer y el dolor van muchas veces de la mano. De hecho, el dolor de una mala acción puede durar mucho más que el placer inicial que produce. Ponían como ejemplo el exceso de alcohol. Muchos son engañados por placeres cortos, como la embriaguez, donde por una hora de diversión pagas con mucha de indisposición. Séneca. Los estoicos no se oponían a disfrutar todo lo bueno de la vida, pero en su justa medida. Criticaban, por ejemplo, los opulentos banquetes de la época, donde, según Séneca, vomitan para comer y comen para vomitar. Nos decían que una vez superada la moderación, el placer era causa de dolor. Nos querían acostumbrar a obtener placer de usar la razón y de ejercer la moderación. La búsqueda constante de placer nunca podrá ser la base de una buena vida.
poco después de satisfacer un placer volverá a aparecer y en muchos casos más fuerte. Los estoicos se mofaban de aquellos que alardeaban de apreciar solo lo mejor y en vez de envidia sentían lástima. Al perder la capacidad de disfrutar las cosas sencillas se reducía la posibilidad de llevar una buena vida. Cuando el placer corrompe la mente y el cuerpo, nada es ya tolerable. No porque el sufrimiento sea fuerte, sino porque la persona es débil. Séneca. La comodidad llama a más comodidad y el placer a más placer, una adaptación hedónica constante donde cada vez requerimos más para sentirnos igual. La única forma de llevar una vida realmente satisfactoria es basándola en los dos pilares anteriores, la virtud y la tranquilidad. Los estoicos entendían además que el placer sin moderación degenera en vicio y hoy sabemos que efectivamente un exceso de placer puede llevar a la adicción. Hay una delgada línea de separación entre el placer y el dolor. Citando de nuevo a Séneca, cuantos más placeres te capturen, más dueños debes servir, o cuando un hombre se vuelve dependiente del placer, también lo hace del dolor, convirtiéndose en esclavo de estos dos dueños caprichosos y tiranos. Otro de los problemas que los estoicos atribuían a la persecución del lujo y el exceso es que requieren mucho tiempo y dinero, mientras que las cosas sencillas son pocas y se obtienen sin tanto esfuerzo. Al centrarte en lo esencial, liberarás muchos recursos que podrás dedicar a mejorar tu vida de verdad. Quienes se dejan atrapar por el placer y no pueden vivir sin él son los más desdichados. Al permitir que algo superfluo se convierta en necesario. Séneca. Como vemos, hay muchas similitudes entre ambas visiones. Los epicúreos no hacían mucho énfasis en la virtud, como los estoicos, pero sí compartían la importancia de la tranquilidad o ataraxia, que no dejaba de ser un placer del alma. En una clasificación adicional del placer, los epicúreos separaban los placeres del cuerpo de los placeres del alma y daban a estos últimos más importancia. Y aquí se separan ya de otras filosofías realmente hedonistas como los cirenaicos, para quienes los deleites del cuerpo eran muy superiores a los del alma. Los epicúreos también decían que los dolores del alma eran más dañinos que los dolores del cuerpo y que los placeres del alma podían mitigar los dolores corporales. Otro importante principio del epicureísmo y una de las claves del placer estático es saber cuándo tienes suficiente. Nada es suficiente para quien suficiente es poco. Epicuro. Epicuro sabía que el deseo hace promesas que el placer no puede cumplir y que la única manera de lograr la ataraxia era sintiendo menos deseo por aquello de lo que carecemos y más placer por lo que poseemos. Nuestra abundancia no está en lo que tenemos, sino en lo que disfrutamos. Epicuro. Epicuro entendía el concepto que hoy llamamos rendimientos decrecientes. Se refiere a que paradójicamente las cosas nos producen más placer cuando las disfrutamos en moderación. La primera galleta que comemos nos produce más placer que la segunda y esta, a su vez, más placer que la tercera. De hecho, si sigues comiendo galletas, pasarán de producirte placer a producirte rechazo y finalmente dolor por indigestión. Lo insaciable no es la panza, como el vulgar afirma, sino la falsa creencia de que la panza necesita hartura infinita. Epicuro. O un baño caliente de 20 minutos no es el doble de placentero que uno de 10 minutos. Además, Epicuro nos animaba a disfrutar lo suficientemente bueno. Por ejemplo, mientras que un hedonista elegiría la botella de vino más cara y exclusiva, un epicúreo elegiría un vino suficientemente bueno. Quien no es capaz de disfrutar las pequeñas cosas será incapaz de disfrutar las grandes. Por otra parte, para conseguir la ataraxia es necesario controlar nuestros deseos, ya que el hecho de estar siempre deseando algo difícil de conseguir nos produce dolor, y ahí es donde entran en juego la aceptación de lo que tenemos y la gratitud. No eches a perder lo que tienes deseando lo que no tienes. Recuerda que lo que tienes ahora fue una vez algo que solo deseabas. Epicuro. Por suficientemente bueno nos referimos a algo que disfrutas pero que no es difícil de conseguir ni muy exclusivo. Muchas personas pagan cosas caras no porque las disfruten más, sino para impresionar a los demás. No caigas en esa trampa.
Estar satisfechos con lo suficientemente bueno es una forma de no caer en la adaptación hedónica, ya que el que busca constantemente algo mejor acabará por no conformarse con nada, y eso produce dolor. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado, aunque sea dueño del mundo. Epicuro. Los placeres no naturales solo se sacian de manera inmediata, pero regresan después más fuertes que antes. Si te centras demasiado en el dinero o en la fama, nunca tendrás suficiente. El resultado será una vida llena de envidia, precisamente el tema que cubrimos en el episodio anterior de la Ciudadela Interior, el número 13. Epicuro criticaba los vicios, pero también a quien no llegaba a un placer mínimo. Igual de equivocado es pasarse en placeres que no disfrutar suficiente. La gratificación postergada de manera indefinida deja de ser gratificación. Por definición, las cosas solo se pueden disfrutar en el presente. También en la moderación hay un término medio, y quien no da con él es víctima de un error parecido al de quien se excede por desenfreno. Epicuro. Una diferencia importante entre los estoicos y los epicúreos es que estos vivían al margen de la política y la sociedad. Mientras que los estoicos recomendaban participar en la vida política y social, los epicúreos creían que la política solo era fuente de perturbación y aconsejaban mantener cierta distancia. Por el contrario, el estoicismo se fundó en un lugar público y concurrido, en la vorágine de Atenas. Debatían y conversaban a la vista de todos porque no tenían nada que ocultar. El jardín de Epicuro, sin embargo, estaba en las afueras, en una zona tranquila. Epicuro prefería reflexionar en un lugar retirado y relajado. Su mantra era Late biosas, traducible literalmente como vida en la oscuridad. Pasa por la vida sin atraer atención hacia ti. No persigas gloria, poder ni riqueza. Vive en reclusión, de manera anónima, pero disfrutando de placeres como la comida y la compañía de amigos. Epicuro. Los epicúreos también eran distintos a otras escuelas filosóficas por sus criterios de admisión. Mientras que la mayoría de las escuelas estaban limitadas a hombres libres, el jardín admitía a mujeres y a esclavos. La combinación de secretismo y la presencia constante de hombres, mujeres y esclavos, todos mezclados y en un lugar retirado, alimentó la mala fama de esta filosofía. Los rumores hablaban de bacanales y de orgías. Pero en realidad los epicúreos llevaban vidas sencillas en su jardín, disfrutando de los placeres naturales y necesarios. Y dentro de estos placeres recomendaban especialmente el placer de la buena compañía. De todos los medios de los que se arma la sabiduría para alcanzar la dicha en la vida, el más importante de lejos es el tesoro de la amistad. Epicuro. Y este es otro gran punto de coincidencia entre estoicos y epicúreos. Precisamente a la visión estoica de la amistad y de las relaciones personales dedico el episodio 12 de la Ciudadela Interior y con algunos matices es muy similar a la visión que tenía Epicuro. Para él, el placer de la compañía y la conversación calmada con amigos supera casi cualquier otro placer. Debemos buscar a alguien con quien comer y beber antes de buscar algo que comer y beber. Pues comer solo es llevar la vida de un león o un lobo. Epicuro. La ciencia reciente valida estas ideas y grandes estudios sociales confirman que la calidad de nuestras relaciones personales es el mejor predictor de nuestra felicidad. Como vimos antes, otro aspecto clave del concepto de placer según Epicuro era la ausencia de dolor y especialmente de dolor en el alma. Dedicó, por tanto, mucho tiempo a reflexionar sobre los dolores más habituales de las personas y llegó a la conclusión de que son dos: miedo a los dioses y miedo a la muerte. De los dioses, decía, no debemos preocuparnos porque no les importa realmente lo que hacemos los simples humanos. Están demasiado ocupados disfrutando su vida eterna como grandes celebridades que viven ensimismadas en su grandeza. Los dioses, opinaba, o son imperturbables y felices o no son dioses. Si son imperturbables y felices, no nos harán sufrir. Y si nos quieren hacer sufrir es porque no son imperturbables o felices y por tanto no son dioses. Sea como fuere, no es algo que nos deba preocupar. Además, agradecía que los dioses no nos escuchasen porque muchas veces no pedíamos el bien para nosotros, sino el mal para otros.
Si los dioses escucharan los rezos de los hombres, la humanidad estaría perdida, porque los hombres rezan constantemente para que otros sean dañados. Epicuro. Sobre la muerte, decía que tampoco debía preocuparnos. El proceso de morir podría ser doloroso, pero era un proceso corto, y la muerte en sí es ausencia de dolor. Cuando existimos nosotros, la muerte no está presente. Y cuando la muerte está presente, nosotros no existimos. Epicuro. Al entender que los dioses no se interesan por los asuntos humanos, podemos liberarnos del miedo a la intervención divina y vivir sin la ansiedad de posibles castigos sobrenaturales. Y al comprender que la muerte es simplemente la ausencia de percepción y no una experiencia negativa, podemos vivir sin el temor constante de la muerte. A partir de todo lo anterior, Epicuro formuló el llamado tetrafármaco o la cura en 4 partes. Parte 1, no temas a los dioses. Parte 2, no te preocupes por la muerte. Parte 3, lo que es bueno y placentero es fácil de conseguir. Y parte 4, lo que es terrible es fácil de soportar. Y por último, hablaremos del llamado cálculo hedónico. Tantas cosas por las que te fuerzas buscando el placer son causa de dolor. Séneca. Como regla general, el placer es bueno y el dolor es malo, pero para realizar un buen cálculo debemos pensar no solo en lo inmediato, sino también en el largo plazo. Un placer cinético puede producir un dolor estático y al revés, un dolor a corto plazo puede producir un placer estático. Por ejemplo, el dolor del entrenamiento producirá el placer de una buena salud. Por el contrario, el placer del tabaco producirá el dolor de un cáncer de pulmón. El concepto del cálculo hedónico se refiere a considerar el placer global de nuestras acciones a lo largo de la eternidad. Deberíamos restar el dolor futuro del placer presente y solo aceptar los placeres en los que este cálculo salga positivo. Por ejemplo, en el mundo moderno, muchas personas intentan mitigar su dolor emocional con placeres efímeros como ultraprocesados o exceso de alcohol. Pero estos placeres momentáneos solo aumentan el dolor a largo plazo. Busca el placer que no venga seguido de ningún dolor. Epicuro. Este cálculo no debe hacerse solo en función del tipo de placer, sino también de la cantidad. Por ejemplo, tomarte un par de copas de vino con unos amigos puede ser una experiencia positiva que mejore tu vida. Produce placer cinético y estático. Podrías considerar el pequeño daño del alcohol a largo plazo, pero en dosis pequeñas no será un gran problema. Sin embargo, si en vez de 2 copas te tomas 2 botellas, sufrirás un dolor al día siguiente por la resaca y un dolor a largo plazo quizá por daño hepático. Detesto los placeres lujosos, no por los propios placeres, sino por los dolores que por esa razón les siguen. Epicuro. ¿O es posible que para ayudar a un amigo debas sacrificar algo a corto plazo? Pero aplicando el cálculo hedónico, el dolor inmediato será compensado por el placer estático y de largo plazo que obtendrás al saber que has hecho lo correcto. Recordemos que para Epicuro el placer no era simplemente satisfacción sensual, sino una forma de paz mental y emocional. En resumen, una de las enseñanzas clave de Epicuro es aprender a disfrutar de los placeres simples y cotidianos. Un paseo por la naturaleza, una buena comida o una conversación agradable pueden ser fuentes de gran placer si les prestamos atención. Recomendaba disfrutar el placer, pero de manera consciente, aplicando el cálculo hedónico. Proponía evitar el dolor, pero era consciente de que exponerse a ciertos dolores a corto plazo era necesario para experimentar placeres mayores a largo plazo. Por último, Epicuro nos decía que tenemos mucho control sobre nuestra vida y buscaba potenciar nuestra autarquía o el dominio de uno mismo. Este concepto estaba ligado a la autosuficiencia, a ser capaz de proveerse de lo esencial y de no ser esclavo de placeres artificiales. Es equivocado que una persona rece a los dioses por las cosas que puede obtener por ella misma. Epicuro. En definitiva, Epicuro nos animaba a llevar una vida tranquila y llena de placeres sencillos. Nos instaba a cultivar la amistad y a disfrutar satisfaciendo nuestras necesidades básicas. Aseguraba que la clave de la satisfacción está en saber cuándo tenemos suficiente y en sentirnos capaces de lograrlo. La vida placentera está a tu alcance.